porque el preámbulo de este profeta lo dieron ahorita Lore y Felipe y su familia. Porque es muy difícil decir a veces, Señor, envíame a mí, sea lo que sea y pase lo que pase. Y ya verán por qué, los que han hecho el devocional saben ya por qué estoy diciendo eso. Bueno, este es el profeta Oseas. Él estuvo, como ustedes saben, el reino de Israel se dividió en dos. Arriba estaba Israel y abajo quedaron dos tribus que fueron la de Judá y la de Benjamín. Y arriba las otras 10 tribus de Israel. El profeta Oseas vivió en el reino de Israel, que su capital era Samaria. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Qué quiere decir Oseas? Su nombre significa trae salvación. Tiene las mismas raíces que Josué y que Jesús. Entonces ya verán cómo es de importante este profeta. Él vivió, profetizó, ejerciendo su profesión desde el año 755 hasta el año 725 a.C. Algunos historiadores dicen que hasta el 715, otros que hasta el 725, bueno, ahí hay un poco de margen de error, pero de todas maneras lo que sí dijeron fue que él duró predicando al pueblo de Israel durante 40 años y no se cansó de hacerlo. Era, no predicando, sino profetizando, que predicar es una cosa, pero profetizar es algo diferente. Y aquí vamos a estar viendo la diferencia. Oseas, el libro, lo escribió él. Él fue el que escribió el libro y siempre tratando de mostrarle al pueblo el amor fiel de Dios frente a la infidelidad del pueblo. El contexto histórico es que Israel estaba en una corrupción política tremenda, había mucha idolatría, no solamente ofrecían sacrificios a otros dioses, sino cometían muchos pecados, que ya más adelantico les voy a explicar más o menos cuáles. Y había inestabilidad y decadencia en el reino de Dios. Mientras estaba Oseas en Israel, el rey de Israel se llama Jeroboam II. Y después de, Jeroboam II estuvo hasta el 753. De ahí en adelante, en Israel, hubieron 8 reyes más. Pero estos reyes siempre hacían lo malo ante los ojos de Dios. Israel casi no tuvo reyes buenos, por eso tanta decadencia, ¿no? Y en Judá estaban 4 reyes que también los mencionan allí, pero pues el mensaje principal de Oseas era para el pueblo de Israel. ¿Y cuál era su mensaje? Pues que había un juicio de Dios. Había juicio de Dios por su infidelidad. Que también había amor de Dios. Dios les está advirtiendo, porque es como cuando uno le dice a un niño: no hagas eso, mi amor, porque te vas a quemar, no metas el dedo allá en la vela porque te quemas, o quítate de ahí, o no saltes así. Uno corrige a sus hijos. Así Dios lo estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y que también estaba profetizando la restauración futura.
¿Se imaginan 40 años dando este mensaje, tratando de generar un cambio y pues casi una respuesta que ya vamos a ir viendo a lo largo de los 14 capítulos? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? ¿Qué más digo? Bueno, ya dije todo, ahora aquí. Imagínense que le dijo el Señor a Oseas: cásate con esta mujer que es ramera, o que puede ser adúltera o prostituta. Así hay en las diferentes versiones encontré todas esas palabras. Pero realmente, imagínense que podría decir: a mí me dolería mucho que Dios le dijera a uno de mis hijos, vaya a casa con esa prostituta, y pues va a sufrir, pero vaya. Entonces, ¿qué hizo Oseas? Oseas no se puso a decirle al Señor: Señor, voy a orar durante 8 días a ver si esa es tu voluntad. O Señor, dame otra señal, confírmame. No, él sabía que él era el profeta de Dios y que los profetas, ¿qué hacen? Obedecen inmediatamente a Dios. Entonces él, en obediencia, presentó su vida en sacrificio a Dios, porque no era fácil, y se casó con Gomer. Esta Gomer, ¿de dónde era? ¿Cómo llegó allá? Porque esta Gomer pues apareció por allá entre los judíos en Israel. Pues imagínense que habían unos cimerios y esos jinetes llegaron a Israel y ahí se mezclaron. Ellos más o menos hicieron eso en el siglo VII antes de Cristo. Y pues Oseas está en el siglo VIII. Entonces así vemos que apareció la dichosa Gomer, de origen iraní, pero imagínense una mujer así, con un hombre tan santo. Es que yo sí digo que es mucha bendición. Bueno, entonces, ¿qué simboliza Gomer? Gomer, lo que Dios quería simbolizar era: así como ella es infiel, porque ella fue infiel con su esposo, así Israel fue infiel con Dios. Su vida, la vida de los dos durante el matrimonio y etcétera, que ya les voy a seguir contando, pues es una parábola constante, una parábola viviente, lo que vivieron, una alegoría, creo que se llama. Bueno, ellos, mi Dios les concedió 3 hijos. El primero se llamó Jezreel, y el símbolo de Jezreel es juicio. Pero, ¿qué significa su nombre? Dios siembra, Dios dispersa. Entonces este niñito creció y tuvo 2 hermanos. Los hermanos eran Ruama, que significa no compadecida o no hay misericordia, y Lo-Ammi, que significa no es mi pueblo. Imagínense tener uno que ponerle a sus hijos estos nombres, ¿sí? Bueno, pero Jezreel, ¿qué significa? ¿Por qué dice juicio? Porque el juicio, el Señor estaba anunciando juicio con el primer hijo, debido a que Jehú, un comandante de Israel, Dios le había encargado una misión en Segunda de Reyes 9, a Segunda de Reyes 10 lo pueden encontrar, y le encargó una misión, y la misión era ir a matar a un rey, al rey de Israel, que se ha portado mal. Pero él no se conformó con eso. Él cogió al de Judá y a los otros 2, que todo el que se le ponía delante, lo mataba. Entonces,
corrió mucha sangre y por eso el Señor anuncia el juicio sobre Jezreel. Pero Jezreel, ¿qué era? Jezreel era una llanura, un valle cerca de Jerusalén, de Samaria. Es un valle Megiddo, que es esa ciudad supuestamente, o bueno, estamos esperando que eso suceda, que esa ciudad es donde el Señor va a venir a hacer el juicio final. Esto es escatológico, hay algunas cosas que ya se cumplieron, pero hay otras que no se han cumplido. Entonces eso es en cuanto a Jezreel. Más adelante, aquí pues el Señor les está diciendo, va a quedar anunció juicio sobre el reino de Israel, y el reino de Israel va a estar en exilio, y eso ya se cumplió en el año 721 a.C., porque no cambiaron. Luego viene la niña que se llama Lo-Ruhama, no compadecida, y por último Lo-Ammi, que bueno, ahí el Señor, después de que les asignó estos nombres, en los próximos capítulos, como ustedes pudieron ver, el Señor ya dice que Jezreel va a ser la tierra. Yo sembraré tierra para mí y esa será mi tierra. O sea, el Señor ya no dijo que eso ya no, el Señor va a sembrar ahí. Y Lo-Ruhama, que significa sin misericordia, va a transformarse por la restauración de Dios. O sea, todo el Señor lo va a ir restaurando. Y Lo-Ammi, entonces ya no lo van a llamar Lo-Ammi, y aquí hay algo muy interesante, que es que Dios, ahora ustedes son míos. O sea, esa es la oportunidad de salvación para todos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, es una profecía que se hizo con un tiempo que todavía no venía el Señor, pero está profetizando Oseas que todos tendremos oportunidad de ser su pueblo. Entonces, bueno, hasta ahí. Ahora les voy a contar todo lo que estaba haciendo Israel. Bueno, Israel estaba haciendo una cantidad de pecados tremendos porque había mucha abundancia económica. El Señor los había bendecido y nunca les quitó. El Señor no les quiso quitar la bendición, porque Él quería que, siendo así tan ricos y poderosos, se doblegaran ante Dios y reconocieran que todo lo que tenían lo estaban recibiendo de Dios. Entonces, como pueden ver, todo era abundancia. Entonces, eso lo llevó a olvidarse de que era Dios el proveedor y pensaron que ellos podían hacerlo solos. ¿Y qué pasó? Entonces empezaron a ofrecer sacrificios en todos los lugares altos de Israel a otros dioses, a los Baales. Y también los sacerdotes de Israel, en cualquier lugar que podían, hacían sacrificios a otros dioses, que yo digo, no, qué locura, mejor dicho, el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ahí es cuando el Señor los está viendo todo lo que están haciendo, y pues la ciudad era próspera y todo, y dice, el pueblo finge arrepentimiento, pero no del corazón. El pueblo, y Dios declara, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, Dios quería era que todos aprendieran a doblegar sus corazones ante Dios, porque de nada nos sirve
dar una ofrenda o presentar un sacrificio a Dios si no hay una misericordia genuina en nuestro corazón, si no hay como un dolor por la gente que sufre, por la gente que necesita, por los necesitados, ¿no? Entonces, eso es. Bueno, ese era el estado. Fuera de eso, tenían cultos sexuales allá en los altares de Baal, cultos homosexuales y una cantidad. Ya está el pueblo de Israel casi como Sodoma y Gomorra. Por eso Dios les puso un ejemplo vivo de lo que era adulterio, de lo que era idolatría. En todo el Evangelio, en toda la profecía de Oseas, vemos que se refiere a adulterio, cuando nombran adulterio, cuando nombran pecados sexuales, quiere decir que había idolatría, porque la idolatría es la que nos lleva a olvidarnos de Dios y a hacer toda clase de cosas que se nos ocurren. Bueno, esto era aquí por el lado de Israel. Sigamos. En Oseas 3:4, se los voy a leer, que dice, eso me causó como impacto porque dice: esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, y ni siquiera ídolos, porque los ídolos de ellas eran los mismos ídolos, y además como los iba a poner en un exilio, los iba a mandar al exilio, entonces pues no iban a tener ni siquiera ídolos. Por eso aquí vemos como el muro de los lamentos, que de verdad es un lugar muy especial en Jerusalén donde sí se rinde culto a un rey, al Rey de Reyes. Pero en el 3.5 dice: pero, como nos enseñó el pastor, que cuando dice pero es como si borráramos todo lo anterior. Después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios, al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Estos versículos son escatológicos, porque dice que en los últimos días temblarán de asombro ante el Señor. O sea que por ahora en Israel no viven, no sabemos de esas 10 tribus. Están supuestamente desaparecidas, pero sí los hay esparcidos por todo el mundo. Entonces allá van a llegar. Esa es una profecía que dice que llegarán y le rendirán culto a Jesús, ¿no? En esta la puse ahí porque me causó mucha curiosidad la expresión Ishi y la expresión Baalí. Entonces casi que no entiendo, me tocó hacer una extensa porque eso quiere decir, está en Oseas 2:16, que dice: al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás Ishi en vez de Baalí, o Israel. Yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ishi es ese esposo como el que tienen a su lado todas las casadas, ese esposo amoroso, comprensivo, ese esposo fiel, ese esposo preocupado por su familia y comprensivo. En cambio, el Baalí es el amo, es el que está como el amo, que quiere es que le rindan culto, que lo atiendan, que le lleven, que le traen. Los de ese ladito, sí,
son semejantes a esos dioses que solo quieren que nosotros les rindamos culto, les llevemos ofrendas, les demos todo, pero nada para nosotros, todo hacia allá, pero nada para acá. Entonces, por eso, pues les traje eso porque ahí quiere decir, mi Baal es mi Señor, en este otro. O sea, tenemos amos, en cambio aquí tenemos esposos amorosos. Bueno, es ese amor incondicional de Dios. Oseas, Dios le dijo, Oseas, mire, su esposa se fue. Su esposa, no, algunos escritores o investigadores dicen que de pronto los dos últimos hijos que tenían esos nombres tan cuestionables, de pronto no eran hijos de Oseas. Sin embargo, pues ella era la esposa de Oseas. Pero pues no, eso no es tan comprobado, pero es posible para abrir más el dolor del corazón y la ofensa más grande para un hombre, yo pienso que es una infidelidad. Bueno, pero Dios le ordena a Oseas que vuelva con su esposa. Entonces Oseas se pone y la busca y la encuentra por allá, la estaban vendiendo en la esclavitud. Cobraban 30 monedas por un esclavo. Esas monedas él pagó 15 y las otras 15 pues en semillas de lo que se producía ahí en la tierra, porque él pues no sé si sería que no tenía más. Pero de todas maneras me imagino que sí es como diciendo Dios pues hizo el esfuerzo de sacarla de ese cautiverio, ¿no? Y es muy bello lo que dice al final, que le dice que él la compró y que es de él y que realmente la necesita y que Gomer va a vivir con él muchos días y que no será abandonada y nunca más será prostituta, sino que entablará una relación con Oseas como su esposo, y eso también es escatológico en el sentido de que el Señor va a establecer una relación con su iglesia al final, así nos portemos regular o mal, pero procuremos portarnos bien. Y con esto terminamos. Muchas gracias.